Eh, Les invito sin más preámbulo que cerremos los ojos o inclinemos el rostro y pedamos al Señor su consejo en esta mañana mientras vamos a pensar en un pasaje de su palabra. Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno, has sido fiel. Gracias por esta mañana, un tanto fría, pero tu misericordia y tu bondad son nuestro gozo, nuestro calor, Señor. Gracias por esta semana que está arrancando, Señor, en la cual vamos a ver tu gloria, tu poder, tu misericordia con nosotros. Señor Jesús, estamos sentados a tu mesa para que tú nos llenes el vientre espiritual del pan de vida, el pan que no se acaba nunca, Señor. Gracias, Señor, por tu consejo, por tu palabra. Toda distracción, Señor, todo espíritu contrario a ella, Señor, sea bloqueado en el nombre de Jesús. Llévate el sueño, el cansancio, la pesadez y otros pensamientos que nos eviten o nos quiten, Señor Jesús, de la concentración, Señor, a tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús, oh Padre. Amén. Bien, vamos a hacer una lectura en Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés es un libro escrito por Salomón, al que yo llamo pues el filósofo de la Biblia. Siempre me gustaron las asignaturas que tenían que ver con números, siempre. Pero había una asignatura con la que traicionaba yo la matemática y era la filosofía. Me encantaba la filosofía. Sobre todo porque mi profesor era un filósofo cristiano y hacía un excelente empate entre la filosofía y lo que Dios dice del hombre. Y vamos a leer el libro Eclesiastés, el capítulo 7. Vamos a hacer una lectura del verso 15 al 29. Le pido su atención por la próxima media horita para que la palabra del Señor logre cambiar nuestros corazones. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así. Desde el 15 voy a leer. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. 16. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Bueno es que tomes esto y también de aquello, no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Me volví y fijé mi corazón para saber examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra, un hombre entre 1000 he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Amén. Yo he puesto como título a esta reflexión: cuando te perturben las paradojas. Este mundo tiene una cantidad de características. Este mundo es cruel, este mundo es bello, pensará otro. Y decía la fallecida Celia Cruz: todo es según el color del cristal con que se mira. Todo depende con los ojos que usted ande mirando la vida. Pero hay una característica que tiene el mundo, y es que este mundo es supremamente predecible en muchos aspectos. Hay cosas de la vida que son predecibles.
Me atrevo a profetizarles hoy que Transmilenio colapsará esta semana, como siempre colapsa todos los días, estará repleto. Es predecible el tráfico de esta semana. Es predecible que esta semana nos levantaremos a la misma hora de costumbre e iremos a nuestro trabajo, y es predecible. Hay muchos aspectos de la vida que son predecibles. No necesito explicar qué significa la palabra predecible. Algo que se puede decir con anterioridad. Es predecible. Me atrevo a asegurar que todos hoy almorzaremos. Es predecible. Pero hay otro aspecto de la vida que son cosas impredecibles, que son las que realmente nos irritan. Las cosas impredecibles también es otro aspecto de la vida. Y nos sorprende ver que en ese aspecto impredecible la vida muchas veces no es justa. Esta semana un compañero madrugó a trabajar, como lo hicimos todos, y lo llamaron a las 7 en punto para la oficina de la Secretaría de Educación, a decirle que hasta ahí era su trabajo, que muchas gracias por su servicio, pero estaba sin trabajo a partir de ahí. Y es uno de los mejores compañeros que he tenido. Cumplidor de su horario, excelente como maestro, excelente como persona, creyente en Dios. Y he tenido otros compañeros terribles que aún conservan su trabajo. Voy a contarles una infidencia. Hay compañeros a sus hijos, si están en la educación pública, no todos los maestros son buenos. Tuve un compañero que tapaba la puerta del salón, ponía un cartoncito allí, le decía a los compañeros, a los estudiantes: bueno, ustedes ya saben, negociamos un 4 para todos, déjenme dormir. Ponía su maleta debajo del escritorio y se acostaba ahí a dormir. La belleza de profesor. Pero otro compañero que trabaja, que se esfuerza, que tiene su hogar en orden, es despedido sin previo aviso. Los asuntos impredecibles de la vida lo irritan a uno. ¿Por qué le da el cáncer a un hijo de Dios? ¿Qué hace un hijo de Dios con cáncer? ¿Podríamos nosotros vaticinar el cáncer para nosotros siendo hijos de Dios? ¿Podemos predecirlo? No. Sin embargo, ¿cuánto delincuente y todo gordo, gozando de los placeres de la vida? Y uno dice: ¿pero por qué no le cae el chikungunya a este? ¿O por qué no le cae el cáncer o algo que le pase a este que es tan pervertido y tan malo? ¿Y por qué a una persona honesta, justa, creyente de Dios le ocurren cosas malas? Y eso nos irrita, y no es un pensamiento nuevo. Salomón, el hombre más sabio que ha tenido la tierra fuera de Jesús, lo dijo. Eclesiastés 8:14, es solamente para hacer el abrebocas. En el 8:14, capítulo 8, verso 14, Eclesiastés, el Salomón lo dijo así: hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quien sucede como si hicieran obra de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. ¿No ese es el mundo en el que vivimos? El mundo paradójico en el que vivimos. Hay gente buena que le ocurren cosas malas, muchas veces, todos los días. Y hay gente perversa que quisiéramos eliminar de la faz de la tierra, pero están gozando de largos días y del bien de la tierra. Y Salomón sí que se preguntó esto. Y en el texto que hemos leído a partir del verso 7, en el capítulo 7, encontramos que Salomón se pregunta lo mismo. Y empieza el primer punto que yo quiero tratar de esta mañana: es que estamos en un mundo paradójico. La paradoja es una contradicción, y no nos compete andar explicando la paradoja de la vida. Este mundo es contradictorio. Es una naturaleza de este mundo ser contradictorio. Dios podría eliminar fácilmente la contradicción, pero no lo hace. Yo sé que te has preguntado esto: ¿por qué la plata está mal repartida? Yo me lo he preguntado. Y tenemos un dicho en Colombia que dice: es que mi Dios le da pan al que no tiene dientes. Pareciera que hay contradicciones en todo. ¿No se supone acaso que al justo tiene que irle bien todo el tiempo por ser justo?
Y Salomón se pregunta eso, y en el verso 13 del capítulo 7, Salomón dice lo siguiente: mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Y es una especie de explicación de este filósofo que está diciendo, bueno, Dios torció las cosas, así las quiso, pero no se conforma con esa solución. ¿Qué es lo que cualquier persona simplista podría decirle a otro? Bueno, el mundo es así, punto, Dios lo quiso así. Podría calmarse con esa solución, pero él sabe que vamos a estar todo el tiempo preguntando lo mismo. ¿Por qué sufren los justos y por qué al impío aparentemente le va bien? Encontramos en el verso 15, dice: todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Mis amados hermanos, Stalin, ese dictador de la Unión Soviética, murió de 75 años, dejando detrás suyo más de 3 millones de ejecuciones y de asesinatos. Mientras que tenemos a Jim Elliot, un predicador de la palabra de Dios, que muere de 29 años torturado por una tribu en el Ecuador. ¿Qué clase de Dios es este que tenemos? Que le prolonga la vida a un dictador asesino 75 años. Y a otro hombre que solo lo único que hacía era llevar la palabra de Dios, lo corta a los 29. Russell, un ateo, uno de los mayores ateos que ha existido, vivió 91 años. Bertrand Russell, 91 años negando a Dios y maldiciéndolo. Y he tenido que asistir a velorios. Un compañerito de mi hija a los 5 años recibió una bala perdida en su cabeza, siendo una familia ejemplar. Recibieron ese aparente pago de Dios. Y entonces Salomón se preguntaba eso: hay justos a los que les va mal, hay gente que no tienen el cauce correcto de la vida, y yo me atrevo a pensar que Salomón conocía o tendría escritos de Asaf en el Salmo 73. Quiero que lo miremos. El Salmo 73, a su inicio, dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel y para los limpios de corazón. Pero mira lo que dice después en el verso 2: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Y Asaf, este salmista, decía: por poco resbalaron mis pasos. Estuve a punto de decir: yo no quiero más evangelio, no quiero más cristianismo, de tanta injusticia que yo veo. Cómo el narcotraficante que está destruyendo familias en nuestro país vive una vida tan tranquila cuando nosotros tenemos un enfermo en casa, cuando nosotros luchamos para conseguir cómo llenar nuestra nevera y nuestra alacena día tras día. Y entonces Asaf dice: yo estuve a punto de decaer, por poco se deslizaron mis pasos. Él llega a una conclusión después en el verso 17 y dice que comprendió después el juicio de Dios. Dice, hasta el verso 17 del Salmo 73: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Mis amados hermanos, tú pones sobre la mesa las promesas de Dios y el mundo que ves afuera y dice: algo está pasando raro, porque Dios prometió que al justo le iría bien, pero no siempre pasa. Y nosotros podemos suavizar la mente de cualquier hermano atribulado diciéndole que es que Dios es soberano. Nosotros podemos suavizar la mente de cualquier hermano diciéndole que tiene tal vez algo que revisar en su vida por lo mal que está. Pero esas no son las conclusiones de Salomón. Entonces lo primero que yo descubro acá es que, mi amado hermano, hay un mundo que es paradójico,
que no se ajusta propiamente a las promesas hechas al pueblo de Israel. Por ejemplo, Isaías 3, el verso 10, quiero que lo leamos. Si no aparecen los textos es porque Alvarito nos ha pedido el favor. Hay algo allí que hay que cuadrar y no importa si se demoran allí, como trajimos Biblia, pues la buscamos. Nos hemos vuelto dependientes del aparatico muchas veces. Isaías 3:10. Isaías 3:10 nos dice de la siguiente manera, y leemos el 11. Dice: decida el justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos. Ay del impío, ¿cómo le va? Mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Pero he asistido a los velorios de siervos del Señor que murieron con una cama y una mesita de noche. Pero han despedido a cantantes famosos que lo que hicieron fue pervertir la mente de los jóvenes. Han hecho tremendos funerales, han dejado herencias como este cantante Luis Miguel, el mexicano. Decía: yo tengo asegurado el futuro de mis tataranietos y de ahí para allá. Yo no necesito a Dios. Y entonces pareciera que las promesas de Dios están en tela de juicio. Yo no sé si estoy haciendo un monólogo acá, pero yo sí me he preguntado por qué al injusto y al impío le va bien. Yo me lo he preguntado. Y me consuelo al saber que Salomón, el hombre más sabio, también se lo preguntó. O sea que no es pecado preguntárselo. El pecado puede estar en la respuesta. Y entonces la primera es que vivimos en un mundo paradójico. Ese es el primer punto. Pero hay un segundo punto que quiero revisar en el texto, y es que hay un problema al darle explicación al mundo paradójico que vemos, al mundo contradictorio que vemos, y es el problema de los extremos. Todo en extremo es malo, lo decimos. Y Salomón habla del problema de los extremos en el verso número 16. Dice: no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? Hay muchas formas de predicar un sermón. Hay sermones temáticos, tú coges un tema y buscas el mismo tema en toda la Biblia. Hay sermones textuales, entonces tú vas revisando cada texto de la Biblia, pero a lo largo de toda la Biblia, textos distintos. Pero se aconseja, y coincido con los grandes eruditos, de que la mejor forma de predicar un sermón es de manera expositiva, tomando todo el pasaje, lo que había antes y lo que hay después. Si tú lees el verso 16 y haces una predicación del solo verso 16, vas a tener un problema bien tremendo. ¿Cómo explicas esto? No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. Nos están invitando a la injusticia y a quedarnos bruticos. Ahí está. Pero como estamos haciéndolo de manera expositiva, tratando de abarcar todo el contexto, entonces Salomón está diciendo: hay un extremo. Si tú vas a explicar el mundo paradójico y lo vas a explicar, todas esas contradicciones que hay en la vida, si las vas a explicar, no las expliques con la demasiada justicia. Ahora, yo tengo una pregunta para ustedes. Si Dios es el estándar supremo de justicia y de sabiduría, ¿puede darse el caso de que un hombre sea demasiado justo, o demasiado santo, o demasiado sabio? ¿Es posible que un hombre mortal supere la sabiduría de Dios, supere la justicia de Dios? Tú sabes la respuesta y yo la sé, que es no. Santiago capítulo 2 versículo 10 lo escribe: no hay justo, ni aún uno que haga lo bueno. Sabemos la respuesta, y es más, el mismo Salomón en el verso 20 del capítulo que estamos estudiando lo dice así: ciertamente no hay hombre, verso 20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Él mismo se está contestando. Y entonces, ¿qué quiere decir el verso 16? ¿A qué se refiere cuando no hagas mucha justicia, no seas demasiado justo? Perdónenme la expresión, es que cuando uno le predica a jóvenes siempre anda usando palabras de ellos. Pero no te desgarras haciendo justicia. O sea, no te pases. Más suave, más despacio, no te pases de justo.
Y entonces cualquier persona lee allí y lo que va a hacer es empezar a hacer cosas que le eviten llegar a un punto máximo a la estatura de Cristo. Cualquier persona puede empatar eso con lo que dijo Pablo en el Nuevo Testamento. Si ves que no hay que llegar a una estatura, a una plenitud de Cristo, porque no hay que ser demasiado justo. Y entonces el extremo del que yo les hablo es que Salomón está corrigiendo la forma como los israelitas estaban reaccionando al mundo paradójico que veían. ¿Cómo reaccionaba un israelita? Decía en su forma de pensar: si te está yendo como te está yendo, es porque no has sido demasiado justo. ¿Eso no fue acaso lo que le dijeron los amigos a Job? Tú debes estar en un pecado bien grave, Job, porque mira la sarna que te cayó y mira cómo andas de mal. Revisa tus pasos. Debes estar en pecado. Y he conocido infinidad de consejerías así, donde se le responde al hermano, lo primero que se le responde a un hermano atribulado es: hermano, revise su vida. Usted debe andar pecando. Viene una pareja ante un pastor, ante un consejero a decir: acabamos de perder nuestro primogénito por una enfermedad, y su respuesta es: usted debe revisar qué están viviendo y cómo están viviendo su vida. Probablemente estén pecando. Y me parece que es un pensamiento simplista de la vida y de ver la realidad de la vida. ¿Por qué? Porque si tú vas bien, si te portas bien, te tiene que ir bien. Si te portas mal, pues por eso te está yendo mal. Pero Salomón dice: no, ese es un exceso. Cuando él habla y él dice: no seas demasiado justo, claro, no habían nacido, pero me imagino que tenía en su mente como los fariseos. No seas extremista a la hora de hacer justicia. Y el fariseo es el perfecto ejemplo de esta manera de pensar. El fariseo cogía un mandamiento, como por ejemplo guardar el día de reposo. Estaba en la ley, claro, estaba en la ley, pero decía guardar el día de reposo. Y añadieron, solo estoy poniendo un ejemplo, añadieron a ese solo mandamiento 39 cosas que no se podían hacer el día de reposo. Estaban exagerando su justicia. Por eso Jesús les dijo: ay de vosotros si siguen la justicia de los fariseos. Y entre esas 39 cosas yo las investigué y dice: terminaron prohibiendo 39 actividades con solo esa frase de guardar el día de reposo. No podían lavar, no podían plantar, no podían cavar, no podían cegar, no podían seleccionar. Bueno para las madres que los hijos no se comen la verdura. Le sirves allí y te comes todo, no apartas nada. Te tienes que comer todo, porque si tú seleccionas de tu plato estás pecando contra Jehová. No seleccionaban, no podían comer frutas caídas de los árboles, porque esa fruta al caerse del árbol violó el día de reposo. Entonces se pudre ahí, no me la puedo comer. Mire la demasiada justicia, mira hasta dónde llega el extremo. No podían moler, peinar, cocinar, lavar, coser. No podían, es más, algunos judíos ortodoxos hoy en día, si el nudo de la corbata es demasiado complejo, prefieren irse sin corbata. Porque al solo enredarse tratando de hacer esto, están trabajando y están violando el día de reposo. Escribir, volar, aplanar, cargar, cambiarse de ropa. Es decir, que si saliendo de la iglesia yo camino a mi casa, cae un aguacero, tengo que quedarme mojado hasta que cambie a lunes. Bueno, en ese caso a domingo, que esos guardaban era el sábado. Toca quedarse emparamado ahí porque no podían cambiarse de ropa. Añadieron cuánta exageración, cuánto escrúpulo le añadieron al mensaje de Dios de guardar su día. No podían comer un huevo si la gallina lo puso en el día de reposo, porque esa gallina violó el día de reposo. Entonces, pero no es un chiste, es verdad. Y entonces tú cogías el huevo de la gallina, preguntabas al granjero: ¿cuándo puso el huevo esta gallina? ¿Este huevo cuándo salió? Salió el sábado. Bueno, me lo voy a comer porque tengo ganas de huevo frito, pero vamos a sacrificar la gallina porque ella violó el día de reposo.
¿A dónde llegaron? ¿A dónde llegaron? Las mujeres no pueden mirarse en el espejo porque pudiera ser que en el día de reposo se vieron una cana y tuvieron el trabajo de arrancársela. Trabajaron el día de reposo al arreglarse, al maquillarse. Eso fue un trabajo. Violaron el día de reposo. Hay algunas hermanitas en nuestro día que todavía guardan el día de reposo. Pero los pescados no podían, tenían que ser pescado molido tipo sardina, porque si tú empezabas a sacar las espinas de tu boca o a seleccionar las espinas del pescado, estabas pecando. Amarrar, desatar, bueno, son 39. ¿Quién puede llevar una vida normal con esa forma de pensar? Salomón está diciendo, no seas demasiado justo. No se te ocurra andar cumpliendo la ley, porque bien lo dijo Pablo después, el que incumple la ley en un punto se hace infractor de la ley en todos los puntos. No seas demasiado justo. Ahora, tú dices, ¡ay, qué gente tan exagerada! Pero fácilmente este pensamiento se puede torcer hoy en día. ¿Podemos ser más justos de lo que estamos siendo hoy? Claro que sí. ¿Podemos orar hoy más de lo que estamos orando? Claro. ¿Podemos dar más de lo que estamos dando? Claro. Es más, saca tu celular y mira tu celular. Tienes un celular de 1 millón. ¿Qué tal si lo vendes? Te compras una flechita y lo que sobre lo das a los pobres. Y andamos todos los cristianos con celular flecha. ¿No es piadoso eso? Claro que es piadoso. ¿No es loable? Es muy loable. ¿Qué tal que el almuerzo que estás pensando hoy pagarle a tu familia para compartir, no lo pagas en un restaurante, sino que te sales a cocinar el arroz y a fritar un huevo, y lo que te sobre de dinero lo llevas a los pobres? Suena bien, ¿verdad? Porque podemos caer en ese error. Debemos ser cuidadosos que nuestro crecimiento espiritual no nos afecte nuestra vida verdaderamente santa. Allí es donde se produce el terrible error del legalismo, porque siempre se va a poder ser mejor. Y entonces hay hermanas que fueron y oraron 1 hora y estuvo bien. Después fueron y oraron 2 horas. Después el pastor propuso un ayuno de todo un día. Vamos bien, ¿no? Todo un día. Pero después la hermana ya su foto, el esposo la ve por foto nomás, porque ella ya no está más en su casa, porque ella ya no cuida de su casa, ya no atiende a su esposo, no atiende a sus hijos, porque estamos todo el tiempo entonces cumpliendo la ley, porque puedo ser más justa todavía. ¿Está claro el punto? Puedo ser más justo, cada vez puedo ser más justo. No se malentienda, no quiere decir que no vamos a crecer como cristianos, como creyentes. Claro que lo podemos hacer, pero no te vayas al extremo de superar lo que Dios dijo en su palabra. ¿Cuántos creyentes hoy andan sujetos a un régimen porque piensan que están siendo justos? El régimen del legalismo, yo les he hablado en otras ocasiones de esto, donde el maquillaje es algo terriblemente pecaminoso. Gracias a Dios por habernos liberado de eso. Yo crecí en una iglesia así. Ahora lo que yo pienso que es pecaminoso es que no se maquille. Pero Dios, a través de Salomón, nos dice, ese es el primer extremo, ojo. Pero en el verso 17 nos da el otro extremo. Verso 17 del capítulo que estudiamos. Verso 17 dice, no hagas mucho mal. Aparentemente se puede hacer un poquito de mal. Es otro texto que si tú lo predicas solo, estamos fritos. No hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. No es que puedes hacer un poco de mal. Lo que está diciendo Salomón ahí es, no te entregues al mal. No te vendas al pecado, dijo el apóstol después. Alguien dijo muy acertadamente, cuando se trata de pecado, un poco es demasiado. Y eso es lo que está diciendo el verso 17. Está diciendo, hey, pero no te vayas a ir al otro extremo. Como no puedes ser demasiado justo y andar cumpliendo todas las leyes, pues alcémonos la bata y vamos a vivir a nuestra manera. Destrucción es lo que te espera si piensas así.
Dice, no hagas mucho mal, ni seas insensato, terco. Salomón está diciendo, no te entregues a la maldad, no te vendas al pecado. Y algunos se están preguntando lo que se preguntan muchos jóvenes cuando dicen, Nelson, pero es que es difícil ser santo. Es muy difícil ser santo. Y recuerdo la frase de Charles Spurgeon que decía, las ovejas pueden caer en el lodo, solo los cerdos se revuelcan en él. Ese es el equilibrio. No te andes vendiendo al pecado, dice Salomón. No seas demasiado malo. Puedes ser malo porque no hay ninguno justo. Puedes ser malo porque puedes caer en el lodo, pero una cosa es caer, otra cosa es revolcarte allí. No seas demasiado malo. Y entonces, ¿cuál es el equilibrio? El equilibrio aparece en el verso 18, capítulo 7, verso 18. Dice, bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. ¿Qué quiere decir este texto? Lo voy a parafrasear mientras tú lo miras allí en tu palabra, en la palabra. Dice, bueno es que no descuides el versículo 16 que acabo de mencionar y tampoco apartes tu mano del versículo 17. Recuerda los dos versículos, que el 16 es ser demasiado justo y el 17 es entregarse al mal. Entonces, ¿cuál es la salida? La salida es el temor de Dios. Salomón está diciendo, hay una forma de que tú entiendas el mundo paradójico que ves, es temiendo a Dios. Teme a Dios. Y pareciera que se está anticipando a su conclusión del capítulo 12, del verso 13, donde él está diciendo, el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guárdate del mal. El hombre pasó quién sabe cuántos años filosofando para llegar a esa conclusión que hoy tenemos en nuestras manos. Temer a Dios es la única forma de entender el mundo paradójico en el que vemos. Cuando llegue tu vecina a decirte que está viviendo una vida que no merece, que ella siendo justa tiene unos hijos injustos, impíos, inconversos, rebeldes, o viceversa, los hijos, los muchachos que buscan a Dios, que ayunan, que oran, que cantan al Señor, tienen padres terribles en ocasiones. La respuesta es: teme a Dios. Teme a Dios. No andes en dos opciones. El fariseo decía: tenemos que andar buscando justicia. Puedo ser más justo cada vez. Yo puedo extender mis filacterias, esas trencitas que hacían, y las trencitas de sus túnicas, ellos las podían extender. Podían ir al muro de las lamentaciones y orar allí un poco más. Todos podemos hacerlo, pero no te excedas en esa falsa justicia. Y entonces, para probar su punto de que el temor a Dios, paso a la parte 3, la sabiduría y el temor a Dios como solución a un mundo paradójico, a este mundo complejo. Pues el verso 10, mire lo que nos dice el verso 10, el 19. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. ¿Tú te imaginas una ciudad? Si una ciudad con un alcalde malo se ven algunas obras, ¿cómo será una ciudad con 10 alcaldes buenos? Eso es sabiduría. La sabiduría te va a fortalecer más que si tuviésemos 10 personas buenas gobernando nuestra ciudad. La sabiduría te va a proteger del pecado. La sabiduría te va a ayudar a tomar decisiones. La sabiduría va a moldear tu voluntad. Y mira que yo puse en el título las dos cosas porque me parece a mí, puedo estar equivocado, pero me parece a mí que la sabiduría y el temor son intercambiables. Temer a Dios es ser sabio y ser sabio es temer a Dios. Entonces ahí se puede intercambiar. El temor a Dios te hará sabio, mi amado hermano. Es temer a Dios. ¿No entiendes el mundo? Teme a Dios. ¿No comprendes el mundo? Teme a Dios. Busca al Señor. El verso 21, Salomón empieza a hablar de los pecados y especialmente el pecado de la lengua. Ya voy a hacer un paralelo allí. Dice: tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dicen mal de ti. Porque tu corazón sabe
que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Qué equilibrio el de este hombre. No te andes escuchando lo que andan diciendo de ti, porque te vas a indignar. Ah, sí, pues lo voy a parar. Eso es lo que dice uno, no, pues espere, yo lo paro, espere, yo lo paro. Antes de que vayas y lo pares, piensa que tú también has hablado de otro. Tú has hablado del ausente. ¿Alguno alguna vez ha hablado de un ausente? Es lo mejor, porque el ausente no se puede defender. Había un proyecto que teníamos que hacer los profesores en el colegio, y era un proyecto como entre 7 o 8 profesores. Y cuando nos pidieron cuentas, le echamos el pato al profesor que falleció el año pasado. No, ese proyecto como que lo tenía Carlos. Se fue la salida más. Pues al muerto, porque el muerto no puede defender. Cuando vayas a hablar de otro, tienes que pensar que tú haces lo mismo. Haces lo mismo. Y voy a leerte una frase de Charles Spurgeon pensando en esto. Dice: hermano, si algún hombre piensa mal de ti, no te enojes con él, porque tú eres peor de lo que él piensa que eres. Si te acusa falsamente por algo, estate satisfecho, porque si te conociera mejor, podría cambiar la acusación y no saldrás beneficiado por ese cambio. Si pintan un cuadro moral de ti y es feo, estate satisfecho, porque todavía necesita un poco más de negro para acercarse a la realidad. Y Salomón lo tenía claro. Salomón dijo: ojo con la lengua. Me parece perfecto que Salomón, por algo era el más sabio, porque Salomón dice: vamos a hablar de pecado y de no temer a Dios, y empieza por la lengua. Y Santiago, muchos siglos después, dijo: si tú te quieres guardar del mal y quieres refrenar todo tu cuerpo, refrena tu lengua, porque es un timón. Y creo que Salomón y Santiago no se conocieron. Pero si vamos a pecar o a corregir el pecado, ¿qué tal si empezamos por corregir el timón? ¿Te imaginas que tu carro empezara a fallar y estuviese chocando con todo? ¿Qué le corriges? ¿Una llanta? ¿Lo mandas a brillar? La dirección, ¿no queda como loco chocándose? La dirección hay que corregirla. Y Salomón empieza a decir: ojo con el pecado de la lengua. ¿Quieres entender este mundo paradójico? ¿Qué tal si empiezas por no hablar? Les contaba yo el otro día que he tenido que quitar la maña de andar viendo televisión y peleando con el televisor. Y me siento en un noticiero y termino como un loco hablando con el televisor y discutiendo sobre lo que están haciendo. ¿Y qué tal si empezamos por refrenar nuestra lengua? Veamos el mundo paradójico que veamos. Veamos el alcalde que tenemos. Empezar a refrenar la lengua. Es un buen ejercicio. Salomón empieza por allí. Nótese que él no empieza por su pecado más grave, porque su pecado más grave ya viene después en los otros textos, en los otros versículos. Él empieza por el timón. Corrige tu lengua, porque tú has hablado mal de otro. ¿Están hablando mal de ti? Tranquilo, porque tú también hablas mal de otro. Ahí lo está diciendo. Pero pasa después, mis hermanos, al siguiente paso. Quiero que revisemos el verso 25. Vamos a dar allí un saltito. Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir. Este era un hombre inquieto. Dijo: no, pero yo todavía no estoy satisfecho. La sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Punto. Y dice: y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos, redes, y sus manos ligaduras. Y pasa inmediatamente al pecado que tiene que ver con la sexualidad. Qué cosa tan rara. ¿Por qué no empieza al revés? ¿Por qué no deja la lengua, que aparentemente un chisme no es igual a un adulterio? Yo, si tuviera que regañar a alguien, empiezo por su adulterio y dejo de últimas que es un chismoso. Pero Salomón empieza a decir: el pecado puede empezar por el timón. ¿Qué tal si tú corriges tu forma de hablar? Y Santiago lo dice muy claro: el hombre que es capaz de refrenar su cuerpo es capaz de ¿qué? De refrenar, su lengua es capaz de refrenar todo su cuerpo. Y entonces pasa
al siguiente nivel. Y Salomón dice, mire, yo soy experto en mujeres, dice Salomón, no yo. Salomón dice, yo soy experto en mujeres y anduve buscando cualquier cantidad. Y pobre Salomón, con razón andaba en esta angustia existencial y tan amargado. Si con una nos basta, ¿cómo será este que tuvo 1000? Y dijo, y he hallado a la mujer, pero no es el discurso de un machista, no es un machista el que habla allí. Tampoco es un texto que deben tomar los homosexuales de hoy en día para decir que la Biblia apoya el homosexualismo, porque dice que él anda buscando lo que aún busca mi alma y no lo encuentra. Un hombre entre 1000 he hallado, pero a mujer entre todas estas nunca hallé. No, no es eso. Es más bien el contexto de Primera de Reyes 11 que explica lo que Salomón está diciendo. En Primera de Reyes capítulo 11, los primeros versículos leo a favor de ustedes, que dice: pero el rey Salomón amó además a la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas. Ahí tenemos a Brad Pitt en la Biblia, a Marc Anthony en la Biblia. Segundo, gentes de las cuales, bueno, amó, es que ni siquiera dijo a una de cada pueblo, a todas de todas las naciones, bienvenidas sean. Dice alguien erradamente, ¿no?, que a cada hombre nos corresponden 7 por estadística. Y Salomón parece que era un estadista. Y dice, gentes de las cuales, verso 2, Jehová había dicho a los hijos de Israel: no allegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón. ¿Esa es Reina Valera? Sí. Bueno, no, pero dice lo que quiero mostrar. A ellas se juntó con amor. Amó, las amó. Pues ya estudiaremos qué tipo de amor fue ese, pero las amó. Y tuvo 700 mujeres, verso 3. 700 mujeres. Necesitaría 2 años para visitarlas a una diaria. Y tuvo 700 mujeres, reinas, y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Cualquiera se desvía. Si comprender a una mujer es tema de toda una vida. Con 1000 el tipo explotó. Pero veamos el 4 que dice: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Y después, más adelante, hizo Salomón lo malo ante los ojos de Dios. Hay un pecado del cual muy poco se habla, y es el tema de la codicia y la lascivia y los desórdenes sexuales en la iglesia. Salomón lo dice. Pero ¿por qué, si estábamos hablando de las paradojas de la vida, él terminó hablando de la mujer? Porque desviaron su corazón, porque no practicó el principio que ya lo sabía, que era el método de José, la táctica de José. La táctica de José, muchísimos siglos después, la expresó Pablo en 1 Corintios 6:18. Esa es la táctica de José. 1 Corintios 6:18. Dice de la siguiente manera, 1 Corintios 6:18. Si aparece primero allí, bien. Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. La táctica de José era correr. Frente al pecado sexual no se puede resistir, toca correr. Entonces la táctica de José es no tratar de comprobar qué tanto podría resistir sin caer, sino salir a correr, y mientras corría oraba para que el Señor le diera fuerza para seguir corriendo. Esa es la táctica que uno le dice a los jóvenes: corre, huye, como cobarde, corre. No importa, prefiero que pases por cobarde y no como un insensato. Salomón termina diciendo: ¿quieres comprender el mundo que vemos?
te va a costar porque es insondable, es muy difícil, es una paradoja, es un enredo eso allá afuera. Pero te doy un consejo, teme a Dios, guarda tu lengua y guarda tus pasos. Ese es el resumen de todo el capítulo. Y concluyo con el verso 29. El verso 29, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre como gay. ¿Lo hizo gay? Que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. La palabra hombre que aparece allí en el griego es Adán. Pero Dios hizo a Adán recto, pero él se pervirtió. No conservó su lengua, se desvió tras las mujeres, hizo una cantidad de cosas y tenemos a un hombre caído, a un Adán caído. Pero nos proveyó a un segundo Adán. Cristo es nuestro segundo Adán. ¿Quieres comprender o tratar de entender por qué tu cuerpo está enfermo cuando el delincuente que ni siquiera han atrapado está gozando de salud, que no le duele ni una muela? ¿Quieres comprender cómo tu familia hoy pasa dificultades económicas para empezar una semana, cuando ayer se gastaron millones y millones de pesos en la 1 de mayo bebiendo, consumiendo droga, en fornicación y adulterio? Teme a Dios. No se va a entender, dijo Salomón, no lo puedes entender, pero teme a Dios, apártate del mal y la salida es perfecta. Toma un poco de esto y un poco de aquello, no seas demasiado justo, no te entregues al mal y vas a salir bien librado. Inclina tu rostro en esta mañana, mi amado hermano. No sé, de pronto estás viviendo paradojas en tu vida. Una paradoja económica es que no tengas cómo sustentar tu familia esta semana. Y la gente del mal, la gente impía, sí anda con mucho dinero en su bolsillo, en su billetera. Otra paradoja es que estés enfermo. Andas enfermo, tu cuerpo está enfermo, está achacado, se está deteriorando. Cuando ves al delincuente gozando de salud, tú que sabes hacer cosas buenas con tus manos, que podrías tener un empleo bueno porque eres puntual, porque eres honesto, andas desempleado. Cuando aquel que tiene el trabajo llega tarde, es deshonesto. ¿Qué paradoja es esta? Teme a Dios, teme a Dios. Llegará el día en que Dios tendrá la respuesta a todas tus preguntas. Llegará el día en que Dios pondrá en orden todo este mundo desordenado. Mientras tanto, teme a Dios. Algún día este mundo funcionará al derecho, pero mientras tanto, teme a Dios. Aparta tu lengua del chisme, del rumor, de la maledicencia. Guarda tus pies del pecado sexual, tus ojos, tus oídos de fallarle a Dios. Señor, te doy gracias por tu palabra. Tú eres bueno, Señor. Espero, Señor Jesús, que tu palabra produzca el fruto para lo que se envió. Señor, gracias te damos porque en ti tenemos salida. Guárdanos de ser demasiado justos, Señor, en el contexto que lo estudiamos. Guárdanos de hacer un poco de mal en el contexto, de hacer mucho mal en el contexto que lo estudiamos. Y ayúdanos, Señor, a vivir rectamente ante ti, porque eso es ser sabio. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde.